¿Aló? ¿Sí? ¿Ya estamos en el aire? Perdón. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Y aquí estamos en esta nueva semana junto a ustedes desde Radio La Lumbrera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Desde los faldeos del Gran Valparaíso. Oiga, este tiempo de invierno ha estado bastante frío. Nos ayuda un poquito la brisa marina porque no llegamos a esas temperaturas tan bajísimas como nuestros coterráneos que están tierra adentro, cerca de la cordillera. Y eso nos favorece un poquito el invierno. Es un poco más benigno aquí en la zona costera. Pero estamos encantados de estar nuevamente con ustedes en el aire y especialmente con cada uno de nuestros seguidores y oyentes, hermanos creyentes en Cristo Jesús, simpatizantes que semana a semana están a través de la web en contacto con nosotros, claro, y por cierto también por sus comentarios a través de nuestro WhatsApp más 569 90 5485 44. Y estamos verdaderamente muy contentos y animados haciendo esta sección con mi Biblia y un café, por cierto, muy agradable en este tiempo de mucho frío. Y ha sido pero un gran acierto. Hemos estado desarrollando con mucha prolijitud y con bastante detalle este ciclo relacionado con el bautismo. La semana pasada estuvimos hablando sobre los significados de la inmersión, de el levantarse del agua, el sumergirse en el agua, el permanecer bajo el agua, y también estuvimos conversando sobre la autoridad, bajo qué nombre y qué autoridad hacíamos el acto del bautismo. ¿Por qué fue menester que nuestro Señor Jesucristo se bautizara? ¿Con quién se identificó? Toda esa temática la conversamos. Y esta semana queremos continuar, por cierto, compartiendo con ustedes, y dejamos al final de la lección de la semana pasada una cita que la compartimos ahí con cada uno de ustedes. Y por cierto que también queremos a esta hora colocar otra cita. En Efesios capítulo 4, el versículo 4 precisamente nos señala muy bien la Escritura: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. La unidad de la Iglesia. Y amables oyentes, antes de continuar, muy bien, muchas gracias, me avisa aquí uno de nuestros asesores técnicos que tenemos que orar. Sí, vamos a orar. Lo que sucede es que de pronto nos inspiramos y, oiga, pero qué hermoso tener tanta palabra para compartir con ustedes, para alabar y bendecir, para glorificar el nombre de Dios y, por cierto, para edificar vuestras vidas. Sí, ese es el único objetivo y propósito de nuestro programa. Señor, te agradecemos a esta hora del día en que tenemos esta gran, hermosa y linda bendición de compartir con cada uno de nuestros oyentes. No sabemos en qué lugar del mundo alguien, Señor, va a colocar atención a este programa, pero Padre de los cielos, lo que sí sabemos es que va a caer en buena tierra y esta palabra va a dar mucho fruto. Señor, esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe. Nosotros solo entregamos, Señor, la semilla. Usted es quien dará en su respectivo tiempo el crecimiento. Te damos gracias, Señor, porque cada semana que hacemos, Señor, este trabajo, sentimos, mi Dios, de parte tuya, a través de tu Santo Espíritu, esa fuerza, mi Dios, esa entereza para ponernos de pie, para seguir, para continuar, para no decaer, para no desmayar.
Te damos gracias por cada uno de los comentarios que nos llegan, Señor, porque ellos nos animan para continuar, para compartir con nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, por aquellos, mi Dios, que han sido bendecidos con las innumerables veces que hemos compartido distintos temas a través de nuestro programa. Señor, también te pedimos que seas Padre de los cielos a través de tu Espíritu Santo, visitando las vidas de aquellos que están enfermos. Muchas veces hay personas, Señor, que están tal vez expirando. Señor, por ellos pedimos para que en tu misericordia, tú, Señor, entres a su vida, a su espíritu y Señor, tome el control de su ser y puedan tener una conversación contigo, Señor. ¿Cuántos hombres y mujeres tal vez necesitados que en este tiempo están pasando por diferentes problemas? Señor, que puedan con humildad mirarte a ti y buscarte como el único Dios verdadero y en quien encuentran las respuestas para esos imposibles. Señor, bendice cada vida y cada corazón de cada uno de nuestros oyentes. Te lo rogamos, soberano Creador, a través de Jesucristo, nuestro intercesor. Amén y amén. Uno de los comentarios que me llegaba durante esta semana, lo mencionaba uno de nuestros auditores. Dice, mire, la verdad es que ha sido tan interesante el que ustedes a través de su programa puedan desarrollar tan ampliamente, con tanto detalle, esta temática, porque generalmente en la organización donde yo participo, en la congregación donde yo soy feligrés activo y tengo cargo también, me indica este auditor, pero cada vez que hay que tratar sobre el bautismo son pero cositas así como al pasar, parece que andamos corriendo. Por eso nos agradecen, porque les hemos dedicado el tiempo suficiente a este tema, porque queremos que nuestros auditores sean edificados y que con lo que ellos aprenden puedan instruir a otros también. Continuando con la exposición que dejamos pendiente la semana anterior, queríamos en esta oportunidad compartir por qué la Iglesia debe bautizar a los creyentes y estos ser bautizados. En primer lugar, porque lo hizo nuestro Señor Jesucristo como un ejemplo para cada uno de nosotros. No habiendo él cometido pecado, se identificó con los pecadores y por lo tanto también fue una práctica aplicada por sus discípulos posteriormente con la Iglesia. A través de ellos se siguió cumpliendo con esta norma con todos aquellos que le seguirían. Y ahí eso es lo que encontramos en Juan capítulo 4, versos 1 y 2. Y por supuesto también, tal como está enseñado a través de las epístolas paulinas, como Romanos 6, 3, 4, primero de Corintios, capítulo 1, 14, 16, Gálatas 3, 27, Efesios 4, 5. Ahora, cuando el Señor Jesús comisiona a aquellos que Él llamó como sus discípulos y que luego los comisiona como apóstoles, como embajadores, como enviados. Y los envía no solo a entregar el mensaje, sino también a cumplir con las ordenanzas que en el tiempo en que compartieron con Él, ellos habían visto que se realizaban. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como lo señala Mateo 28, 19. Y también les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso lo encontramos en Marcos 16, 15 y también versículo 16. La cita que nosotros encontramos en el Evangelio de Mateo es el mandamiento del Señor a cada uno de sus discípulos que luego fueron los apóstoles. ¿Y cuál era la meta final? Que hagan discípulos y luego que los bauticen.
En la cita que encontramos en Marcos, el versículo 16, da el mandamiento del Señor para con el pecador, que crea y sea bautizado. Este es el evangelio que se ha de predicar. Estos mandamientos del Señor dan suficiente autorización para la práctica del bautismo del creyente. No se necesita más. Sin embargo, también podemos hacer presente lo siguiente, como una manera de entender lo que significa el cumplir el acto del bautismo. Si bien hemos señalado en secciones anteriores con las cuales hemos compartido con ustedes que en primer lugar lo prioritario es creer por fe. Si no actúa la fe y a través de la claridad que coloca en cada creyente la iluminación del Espíritu Santo, no se puede recibir por gracia la salvación que viene de parte de Dios a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y primero es vital el creer, o de otro modo estamos solamente cumpliendo con ritualismo. Pero el que creyere y fuere bautizado, mire, coloca en un ejemplo muy sencillo y práctico la rueda de un automóvil. No está completa si no tiene el neumático. El auto puede ser hermosísimo, un auto de lujo, muy buenas llantas, cromadas, pueden ser de duro aluminio, de titanio, de lo que usted se imagine. Pero si no tiene los neumáticos, está incompleto. Este mismo ejemplo de las ruedas de un vehículo, el ejemplo que debe asumir el creyente. Está bien, que cree, pero si no cumple con el bautismo, no está completa. No está completa su decisión para servir y para seguir a Cristo. Va a ser ahí a medias nomás. Eso no significa que si una persona está enferma, está postrada y no puede llegar al acto del bautismo, ya creyó. Ese es el primer paso crucial para la salvación. Creer en esa salvación que viene por gracia de parte de Dios, que nosotros siendo no merecedores de ella, Dios a través de su Hijo Jesucristo nos abre esta gran bendición de ser receptores de esta salvación no merecida, que solo es por gracia de parte de Dios. Hay algunos que son muy arrogantes y egoístas, ¿no? Dice, si cuando yo quiera yo voy a seguir a Cristo. Mentira, no es así. No es por la arrogancia, no es por el orgullo, no es cuando tú quieras recibir. No, esa es una enseñanza errónea. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Eso es. Y eso es lo que predomina, la soberanía del Dios eterno. Ahora, cuando nosotros examinamos a través de la palabra del Señor, nos damos cuenta que esta fue la práctica de la iglesia primitiva, puesto que así fue la interpretación que dieron a las palabras del Señor los que le oyeron hablar. Leemos acerca de los convertidos el día de Pentecostés. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Fue tal el impacto del discurso allí realizado que las personas quedaron pero totalmente quebrantadas en su espíritu. No esos quebrantos mentirosos, engañosos, con una lagrimita a medias. No. Estas personas se acercaron allí y le dijeron a los que estaban exponiendo el mensaje: varones, ¿y nosotros qué haremos? Con un corazón dolido, buscando, necesitamos a alguien que nos oriente, que nos guíe. Y la expresión fue muy sencilla: arrepentíos. Y luego, y bautícese cada uno de vosotros. Fue el signo y señal de que habían aceptado a Cristo como Salvador y Señor. Salvador y Señor. La palabra Señor indica autoridad. Y recordemos, estamos viviendo el primer siglo del cristianismo en aquella época. De modo que reconocer a Jesús como su Señor
era que sobrepasaba, como era la tendencia de aquel tiempo, sobrepasaba a la autoridad del emperador. Por eso que muchos cristianos después llegaron hasta la muerte, porque se les preguntaba: ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu Kyrios? ¿César o Cristo? Y ellos decían Cristo, y por eso los mataban. Leemos ahí en el capítulo 8 del libro de los Hechos que Felipe predicaba a un eunuco y explicándole el pasaje de Isaías 53. Y cuando dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua y el eunuco le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, note usted lo importante, si crees de todo corazón. Aquel hombre y aquella mujer que caen rendidos a los pies de Cristo, no convencidos, rendidos verdaderamente, bien puede. Al confesar el eunuco su fe en Cristo, Felipe manda parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Se pueden encontrar, por cierto, otros ejemplos de esta práctica apostólica ahí en el libro de los Hechos, capítulo 10, 44-48, en el capítulo 16, del 31 al 33, y en el capítulo 18, verso 8. Ahora, esta práctica que la llevó la iglesia primitiva y la hizo efectiva y real, también es una práctica para todo aquel que creyere. Y ahí estamos nosotros, porque el mensaje nos habla a nuestras vidas. El requisito del bautismo será entonces para el que creyere, como una confesión pública de su fe, de haber aceptado a Cristo como Salvador y como Señor. Cuando realizamos el acto del bautismo, estamos exteriorizando, estamos sacando desde nuestro interior y damos a conocer lo que ha sucedido en mi vida, tal como lo señala Hechos 8, del 35 al 38. El bautismo es un acto público de nuestra conversión sincera a Cristo y de nuestro compromiso de seguir al Señor en una vida santa, en un nuevo estilo de vida, como lo señala Romanos 6:4. El bautismo ciertamente que no salva, sino que evidencia, muestra, ejemplifica, da por testimonio lo que Jesucristo nuestro Salvador hizo en nuestra vida por fe, porque hemos creído por fe en Él. Y eso es lo que señala Romanos 10, del 9 al 10. El bautismo, más que un requisito de la fe, es una respuesta de nuestra fe en Cristo Jesús. El bautismo, amables oyentes, por otra parte, nos hace partícipes, responsables. ¿Por qué razón? Porque el bautismo es una identificación personal con nuestro Salvador y, por cierto, también una identificación personal y de incorporación a la iglesia. Y el bautismo fue dado después de creer en el Señor y antes de un servicio pleno a Dios como signo de haber nacido de nuevo. Eso lo conversábamos en la lección pasada, que es una muestra de que yo quiero asumir con responsabilidad mi desarrollo dentro de la iglesia. Al cumplir nosotros con la ordenanza del bautismo, nos permite formar parte de las actividades de nuestra congregación, de nuestra organización local y, por cierto, también de ser partícipes de la comunión en la cena del Señor. Lo que está allí en Hechos capítulo 2, del versículo 41 al 45. Por cierto, ahora surge la pregunta: ¿a quiénes debemos bautizar?
Para contestar, debemos de, en primer lugar, centrarnos qué es lo que nos muestra la palabra de Dios. Y solamente entonces estaremos sobre tierra firme. Veamos, en primer lugar, los discípulos, es decir, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles, como señala la Escritura, según Mateo 28, 19. Es decir, aquel que recibe una instrucción cristiana y comprende las cosas espirituales en las cuales desea participar. Él, al tener un conocimiento a cabalidad, puede ser bautizado. Y por cierto que para ello tiene que ser una persona sobre los 8 o 10 años. Una persona que tenga conocimiento y discernimiento. Como segundo punto tenemos los creyentes. Los que creen deben ser bautizados. Bueno, ya dijimos, el discípulo significa que es una persona que creyó, que ha dado su paso de fe y está en un proceso de formación, de conocimiento básico de la palabra de Dios. El creyente, aquel que ha demostrado en una forma resuelta y radical su convicción de creer en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Así lo señala Marcos 16, 16. Los que recibieron la palabra, dice, fueron bautizados. Hechos 2, 41. El eunuco, por ejemplo, confesó su fe en Jesucristo como Hijo de Dios, y entonces Felipe le bautizó, según Hechos 8, 36, 38. El carcelero de Filipo creyó y luego se bautizó, según Hechos 16, del 33 al 34. Es decir, se refiere a los que no tienen duda de lo que han oído, sino que lo han comprendido y les ha sido revelado en su mente, conciencia y corazón. Como tercero dice, los que han recibido al Espíritu Santo. Pedro tuvo el privilegio de predicar el Evangelio en la casa de Cornelio a los gentiles por primera vez en la historia del mundo. Mientras que predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces Pedro preguntó, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10, 44 al 48. Hay experiencias muy extraordinarias en las cuales no hay ninguna intervención humana, solo la exposición de la palabra. Y el Espíritu Santo mismo es quien contriñe, quien llega a lo más profundo del alma de la persona y le da esa convicción de pecado y que necesita un Salvador y que debe recibir a Cristo en su vida como su Señor y Salvador. Por ello es que, tal como señala ahí en Hechos 10, del 44 al 48, y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Concluimos pues que el bautismo se limita a discípulos, creyentes, o sea, a los que han recibido el Espíritu Santo. Es este punto referente a la edad el cual ha traído una cadena interminable de justificaciones para bautizar a los niños. Pero la realidad nos muestra que se requiere madurez y discernimiento para decidir. Es evidente que un niño por sí mismo querrá hacer algo, y en especial aquellas cosas que le llamen la atención, pues para él, como niño, será algo llamativo. Pero mientras nosotros no observemos que hay una real convicción, no podemos permitir que hagan las cosas así simplemente porque lo sienten, como cuando quieren entrar a un determinado grupo de amigos porque quieren sentirse atraídos por ellos. El creyente responsable, una vez que ha aceptado en su vida al Señor como su Salvador, cumplirá esta ordenanza. Todo creyente debe entender que el bautismo es una ordenanza establecida por el Señor y no debe hacerlo como una imposición de los hombres. La idea de un cristiano no bautizado nunca se encuentra en el Nuevo Testamento.
El creyente que no es bautizado está en desobediencia a la palabra de Dios y se puede considerar también un pecado porque al desobedecer cualquier mandamiento de su Señor, entonces está en oposición a Él, por lo tanto está en un pecado. Santiago 4:17. El bautismo es para los creyentes que entienden lo que están haciendo, no es cosa de niños. Siendo que el bautismo simboliza una relación, una unión con Cristo, el bautismo no tendría ningún significado si esta relación previa no fuera una realidad. Muchos bautizan niños como una prenda de que la relación personal ocurrirá luego en su vida, obligando, por decirlo de una manera así, a Dios a salvar a los niños y prometiendo su decisión por Cristo para después ser salvos. Bíblicamente, la realidad de una relación precede al símbolo de la relación que es el bautismo. Al examinar la Escritura, no encontramos ningún registro de persona alguna en el Nuevo Testamento que recibiera explícitamente el bautismo cristiano, a no ser que hubiera profesado su fe en Jesucristo. Es pues entonces la práctica en muchas iglesias el bautismo antes de la salvación como un sacramento. Pero y aún así lo ha sido durante muchos siglos. Pero no se halla tal enseñanza en las Escrituras. En la Biblia el orden es primero la fe, después el bautismo. Vemos esto en el mandato de nuestro Señor Jesucristo: haced discípulos bautizándolo. El que creyere y fuere bautizado, lo señala Marcos 16:16. Vemos ahí en Pentecostés, Pedro les dijo a aquellos que buscaban la salvación: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahora, el eunuco etíope confesó su fe antes de ser bautizado por Felipe. Los corintios creyeron y después fueron bautizados, según lo señala Hechos 18:8. Somos salvos por creer en el Evangelio, Efesios 1:13, 1 Corintios 15, del 1 al 4. Ciertamente que el bautismo es parte de nuestro camino. Ciertamente que el bautismo es parte de nuestro caminar como cristiano, pero viene luego como consecuencia del arrepentimiento. El arrepentimiento y la fe en Cristo tienen que venir en primer lugar antes que el bautismo. Hechos 20:21. De acuerdo a lo expresado anteriormente, es muy importante cumplir con la enseñanza de la Escritura. La práctica del bautismo para muchos dirigentes cristianos se ha convertido en la posibilidad de buscar, entre comillas, candidatos para el bautismo. Pero evitemos usar este tipo de término, porque no estamos hablando aquí de alguien que va a integrar un equipo deportivo. Estamos hablando de personas que son cambiadas y regeneradas a través del Evangelio, a través de oír la palabra y de la acción que hace el Espíritu Santo en sus vidas. No podemos nosotros simplemente llegar y bajar a alguien a las aguas del bautismo sin examinar si verdaderamente ha hecho una decisión de servir a Dios. Es decir, han sido discipulados, instruidos en la palabra del Señor una vez que han dado muestras de arrepentimiento, han creído de corazón, o solamente es un deseo emocional provocado por la comunidad cristiana. Y no es ese el objetivo por el cual debemos de buscar estos posibles candidatos para bajar a las aguas. Qué bendito era para los primeros cristianos, porque cuando sabían que se habían bautizado, los perseguían para matarlos. Hoy no se persigue a nadie. Es por ello que con mayor razón debemos de cuidar la pureza de la palabra. Una gran elección, buena o mala, pero una gran lección al fin, que no la podemos dejar pasar, nos da en estos aspectos muchas veces el catolicismo, puesto que no se efectúa ningún rito sin cumplir previamente con la respectiva instrucción o catequesis. Muchas veces
Amables oyentes, nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, cristianos, evangélicos, solo hacemos la pregunta, ¿quién se quiere bautizar? Y eso generalmente basta para cumplir con este importante acto de fe. ¿Dónde quedó la instrucción y el fundamento para respaldar dicha decisión? Ahora nosotros nos podemos preguntar qué resultados hay con el bautismo para el creyente. Bueno, en cuanto a los resultados o en qué nos beneficia esta relación al cumplir esta ordenanza, en qué nos beneficia en la relación con Dios. En primer lugar, nos beneficia en que nosotros obedecemos, cumplimos el mandato del Señor Jesús, que no es una opción, sino que es un acto de obediencia a la palabra de Dios, tal como lo señala Marcos 16:16. Por otro lado, es una confesión pública de la fe en Jesucristo, como lo señala Hechos 8:35-38. El bautismo no es un acto privado, sino un acto público demostrando lo que Cristo ha hecho en la vida del creyente por medio de el don gratuito de la salvación. Además, es el comienzo ¿de qué cosa? De formar parte de los distintos ministerios y servicios en la iglesia. Hechos 2, 41 al 47. Es el bautismo por inmersión lo que nos identifica con la iglesia local y a su vez nos involucra en sus actividades y ministerios que en ella se desarrollan. Por otro lado, un compromiso. ¿Qué compromiso? Un compromiso de andar en una nueva vida, según lo señala Romanos 6:4. El bautismo es un sello de permanencia en Cristo. En el bautismo sellamos, dejamos atrás nuestro pasado al ser sumergido en las aguas para morir al pecado y nos levantamos del agua para andar en santidad de vida en Cristo. Gálatas 2:20. Y una certificación. ¿Por qué decimos que es una certificación? Es una certificación simbólica de una muerte y resurrección, demostrado por el acto del bautismo. Su sepultura y resurrección con Cristo. Por el bautismo el creyente asegura el hecho de lo que ocurrió interiormente en su vida y es certificado por un testimonio exterior de la salvación que Cristo ya ejecutó y de la muerte de un pasado simbólico. Lo confirmamos con Colosenses 2:12 y con Romanos 6 del 3 al 6. Ahora nosotros nos podemos preguntar, ¿y cuál es el motivo por el que la iglesia le da importancia al bautismo? En este punto nos podemos preguntar, si el bautismo no lava nuestros pecados, ni nos asegura la salvación, ¿por qué entonces es importante para cada uno de nosotros? El bautismo es una parte inseparable de la Gran Comisión. La obediencia personal a la Gran Comisión indica que obedecimos al Señor en el acto del bautismo y que el bautismo sea enseñado y practicado. Obedecemos así la instrucción que dice que guardemos todas las cosas que os he mandado. Mateo 28:19-20. El bautismo es un testimonio al mundo. El bautismo es uno de los testimonios más eficaces de nuestra fe a nuestra familia, a nuestros amigos. Es un testimonio para otros creyentes, ya que el bautismo es una demostración pública y externa de la identificación del creyente con la persona y la causa de Cristo. Es por ello también una identificación con otros creyentes. En algunos países en los que los creyentes son severamente perseguidos por su fe, los creyentes desconfían de aquel cristiano que no está dispuesto a hacer una declaración pública de su bautismo. Además, no tenemos que olvidar que el bautismo es la señal palpable de que ha ocurrido en mi vida un arrepentimiento y quiero verdaderamente mostrar un cambio radical en mi vida por dedicarme a servir a Dios. Para todo aquel que lleve a futuro una vida
de muchos frutos. Es una señal palpable de su conversión. Y amables oyentes, ha transcurrido, pero en una forma tan vertiginosa este tiempo compartiendo con ustedes que, si me permiten, en su precioso tiempo, por favor, con mi Biblia, quiero tomarme un café. Y vamos a dejar hasta aquí en este día porque nos queda todavía y esperamos en Dios terminar la próxima semana con esta hermosa presentación y que esperamos en Dios haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes en que hemos dedicado un largo tiempo a compartir sobre el bautismo. Pero no podemos cerrar nuestro programa, tenemos que orar primero, lo vamos a hacer. Te agradecemos, soberano creador, a esta hora del día en que estamos aquí compartiendo con nuestros oyentes, con nuestros seguidores. Te damos gracias por la bendición que nos concedes a través de estas redes poder llegar con tu palabra a distintos lugares del mundo, no solo en nuestro territorio, sino, Señor, para todas aquellas personas que entren a nuestro sitio y sean bendecidos con nuestros programas. Te damos gracias por ello, Señor. Y te rogamos, soberano creador, que en tu misericordia nos concedas la fuerza, Señor, la salud, para volver a contactarnos con cada uno de nuestros seguidores y oyentes en los días futuros. Señor, gracias te damos por esta oportunidad y tu bendición sea en cada vida y en cada corazón. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y nos vemos la próxima semana, si Dios nos concede salud y vida. Sean ustedes muy bendecidos.